Sencoprod, la industria del cuero y derivados, presenta. Bienvenido a Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Hoy te traemos un programa especial sobre la preparación de alimento en silaje de planta entera. Y para eso me reuní con un ingeniero agrónomo que nos va a estar dando todos los detalles que necesitamos saber para este tema. No te vayas, vamos a una pausa y ya regresamos. Ya me encuentro acá con el ingeniero agrónomo Uwe Hütter, que es nuestro invitado especial para el programa de hoy. Muy bienvenido a Chaco Rural, Uwe. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la visita de ustedes aquí y un gusto también poder compartir contigo este programa y también a todos los que están viendo nuestro programa también. Esperemos que nuestro tema sea de provecho para ellos también. Realmente es un placer tenerte acá. Uwe, estamos hablando sobre la preparación del forraje a envase de maíz planta entera. Te pregunto, ¿para qué se realiza un forraje a base del maíz? Sí, la selección de qué material yo voy a utilizar, si voy a usar sorgo o maíz, está muy en función a qué es lo que yo estoy pretendiendo, ¿verdad? Entonces, normalmente es muy sabido que en nuestra región tenemos, en la región acá del Chaco tenemos esa época de donde falta agua y obviamente en ausencia de agua y el frío empiezan a haber merma de alimento. Entonces tenemos un suplemento, tenemos alimento para los animales durante el invierno y gran parte de primavera también. Entonces se aprovecha esa época para darle alimento animal y hacer el terminado de muchos animales. Por eso el objetivo puede ser varios. Uno puede ser para hacer terminación de animales para mandarlo al frigorífico. Otro objetivo puede ser mantener a las vacas para entrar a hacer un servicio de primavera, ¿verdad? O poner aquellas vaquillas a punto, digamos así, para entrar en servicio en primavera, ¿verdad? Entiendo. ¿Y cómo se realiza? ¿Cuál es el procedimiento para lograr tener un buen alimento a base de maíz? Yo creo que eso parte desde un principio. El principio básico es la selección del campo. Siempre es importante tener eso muy presente, preparar ya en julio, agosto, lo que vas a hacer. Por eso necesitas hacer una planificación, no podés improvisar porque tenemos cierto tiempo nomás de preparación del suelo y tenemos cierto tiempo nomás también donde podemos estar cultivando maíz. Entonces sería como en octubre, noviembre, julio, agosto, estar seleccionando dónde hacer qué tipo de suelo. Siempre sugerimos que los suelos deberían ser más pesados, no suelos arenosos. Y si no, un suelo más pesado, más limoso, en donde esos serían un punto muy importante para arrancar dentro de la planificación. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros recién podemos hacer la siembra en los meses de enero, ¿verdad? Conforme a lo que hemos tenido de lluvia, porque de repente tenemos una buena cantidad de lluvia, un buen perfil de agua en el suelo, podemos arrancar ya en el inicio de enero, febrero. Pero siempre le hago recordar a los productores, no lo hagan muy tarde. ¿Por qué? Porque es una planta muy sujeta al fotoperiodo. ¿Qué quiere decir eso? A la cantidad de hora luz. Entonces, si vos esperas una buena productividad de maíz, no puedes estar plantando a fin de febrero o marzo, ¿verdad? Puedes hacer, en caso pero ya no puedes pretender un rendimiento muy alto. Entonces, ir más a esos periodos de inicio de enero, mitad de enero, fines de enero, donde la cantidad de hora luz es bastante intensa todavía y es larga todavía y la intensidad de luz es muy fuerte. Entonces, eso es muy importante para el maíz. Realmente. ¿Y cuánto dura un ciclo de la planta de maíz desde la siembra hasta su punto de corte? Bueno,
En nuestro caso, por ejemplo, mirando un poquito lo que va a ser para hacer silo, ensilaje de plantas enteras, estaría en torno a 4 meses, ¿verdad? Eso más o menos sería el periodo en donde ya empieza a quedar cada vez más duro el grano, porque eso es muy importante que el 3/3, perdón, el 2/3 del grano esté duro, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya sabemos también que hay una buena concentración de almidón. Obviamente hay que ver siempre qué tipo de equipo también dispone el productor. Claro. Eso es muy importante, porque si él no tiene un sistema de craqueado, que es el sistema que quiebra el grano, entonces él debe recurrir a un sistema, hacerlo un poco más antes, cuando el grano está más húmedo, ¿sí? Obviamente no va a tener tanta concentración de almidón, tal vez, pero creo que el problema es mayor si lo tiene el grano más duro y no lo puede quebrar, lo va a perder en las heces, que va a quedar en la bosta de la vaca y se pierde directamente, va por el sistema digestivo y no es digerible, ¿verdad? Entonces eso es una pérdida muy grande, ¿verdad? Puede perder hasta 30% de silos o de la comida se pierde porque el rumen o el sistema digestivo no puede digerir a un grano entero seco, ¿verdad? Y por eso justamente se busca que el grano esté parte lechosa. Parte lechosa en caso de que no tenga craqueado. Puede ser un poco más duro, digámoslo así, donde cuando si tiene un sistema craqueado las máquinas grandes lo tienen, no todos los productores lo tienen, ¿sí? Entonces eso es muy importante que tenga uno debe por eso hacer una planificación, no puedes improvisar eso. Esto no se puede improvisar, a menos si pretendes hacer algo de calidad, ¿verdad? Muy bien. Uwe, ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa y después de la pausa hablamos sobre el mantenimiento y cuidado del cultivo? Muy bien. Vamos a una pausa, ya regresamos. Esto es Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Ingeniero Uwe, te pregunto, ¿cuáles son los mantenimientos y cuidados que tenemos que tener en el cultivo del maíz? Yo pienso que nosotros debemos tener muy presente el objetivo, ¿sí? Si yo quiero hacer silo planta entera, como lo llamamos nosotros, es importante elegir también materiales que son de doble propósito, que tienen alto contenido de masa verde, tallo, hoja, y también tienen buena producción de grano, tienen buenas espigas. Eso es muy importante. Importante es la cantidad de población, puedes ir a 60, 65 mil semillas por hectárea, que sería más o menos 3 granos por metro en 45 centímetros, o 3 semillas por metro en el momento de siembra. Sí. Y obviamente es importante que en el primer tiempo nosotros estemos protegiendo el cultivo de las malezas. Entonces las opciones están, las mayorías son RR, es resistente al uso al glifosato, entonces pueden hacer una limpieza de su campo usando glifosato o de repente atracina mismo, que son herbicidas muy comunes que se utilizan mucho en nuestro medio. Y la otra parte que es muy importante es el cuidado contra las plagas. Este año que estamos ahora terminando, tuvimos muchos problemas de Spodoptera, una oruga, que causó muchos daños, ¿verdad? Y la primera etapa la debemos cuidar. Al menos hasta las 8 hojas o 10 hojas de la planta tenemos que ver cómo fumigar, qué fumigar. A veces los años hay ataques mayores, otras veces es menor. Pero yo siempre también le recomiendo a los productores usar sulfato de amonio en la siembra, que es una fuente de azufre y una fuente de nitrógeno, para que el maíz en su etapa inicial tenga un buen arranque, porque él necesita nitrógeno
la mayoría de las plantas lo que más utilizan es nitrógeno. Obviamente ellos toman el nitrógeno del aire, con las lluvias, en fin, pero no es suficiente. El suelo mismo lo contiene, ¿verdad? Pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces siempre sugerimos hacer al menos 100 kilos de sulfato de amonio en la siembra y aplicar tal vez urea cuando la planta tenga 2 a 4 hojas, en 80, 100 kilogramos. Eso ya son todo, qué sé yo, consejos que le damos, recomendaciones. El productor hace con eso lo que mejor. Yo siempre le digo al productor, haga una parte para que usted mismo tenga esa comparación y vea realmente cuánto puede diferenciar. ¿Por qué? Porque a mi objetivo es producir la mayor cantidad posible por hectárea. Claro. ¿Sí? Ese es mi objetivo, porque eso es lo que me abarata el costo de mi ensilaje. No me sirve pretender decir, bueno, yo no gasté mucho, pero coseché 15.000 kilos. Y el otro dice, yo gasté mucho, pero saqué 30 o 40.000 kilos. Porque nosotros tenemos que dar experiencia acá en nuestro medio de 50 toneladas por hectárea de masa verde, ¿verdad? De masa verde. Y eso es un volumen muy importante que al final te dice, bueno, yo tengo un silo que me costó 85 guaraníes, otro me habla de 150 guaraníes. Bueno, eso está muy ligado a la cantidad de producción que tiene su cultivo. Obviamente, si no tenemos lluvia, no estamos ahí siempre. Claro. Es otra conversación. Sí, ¿por qué? Porque el maíz es más exigente en agua que el sorgo de repente. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, la recomendación principal es hacer un 60% de maíz y un 40% de sorgo. Eso es lo más aconsejable, en donde vos siempre tenés porque no por eso sabemos que en contenido de nutrientes el maíz es mejor, pero no quiere decir por eso que el sorgo es tan malo que no lo podemos usar. Claro. Entonces yo puedo tener, por eso siempre dependemos, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos hacer con nuestro silo? ¿A quién le queremos dar? Si yo pienso, necesitamos también pensar siempre que es para el sector de carne, porque también tenemos que pensar, yo puedo darle a las lecheras también. Y sabemos muy bien y tenemos la experiencia, los resultados están, que hay un aumento de 10 a 15% de un día para otro, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es muy importante dentro de la dieta para los animales, es muy importante. Realmente es muy alto el rendimiento, lo que me estás comentando. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos almacenar esta gran cantidad de forraje? Me estás hablando de 50.000 kilos por hectárea. No, sí. ¿Y dónde podemos almacenar toda esta cantidad? Sí, opciones existen, ¿verdad? Hay una opción muy práctica, que son los silos bolsa, que permite hacer los famosos, que le llaman también chorizos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es un embutido de maíz, ¿verdad? Entonces esa es una opción muy práctica. Obviamente tiene también un costo diferenciado por el plástico y demás cosas. Y también está lo que tenemos acostumbrado del silo trinchera. Sí. Obviamente para eso hay que seleccionar mejor el lugar también, que sea un poco más alto, y si es posible hay que levantar un poco el suelo para no tener tantas dificultades en caso de que vengan las lluvias de octubre, noviembre, ahí empieza a tener tropiezos, ¿verdad? Durante el proceso de julio, agosto y septiembre no es tanto porque tenemos poca lluvia. Pero en octubre a veces, al menos el año el año pasado tuvimos más lluvia, entonces sí se notó más problemas para poder sacar el silo y llevárselo a los animales. Entonces tener un silo trinchera. Ahora, ese es otro punto que hay que analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque un embutido no tiene no garantiza más de un año de conservación. ¿Y eso por qué es? Y es por el plástico, porque existen la calidad de plástico que viene, la calidad del embutido en sí, el plástico, pierde son materiales reciclados, hay que entender, y de los cuales se hace esas bolsas, y esas bolsas no aguantan más que un año, ¿verdad? O sea, empiezan a romperse o a perforarse. Algunos pueden durar un poco más, otros un poco menos, no existe, pero no hay una garantía mayor a un año, salvo algunos materiales que vienen, pero tendrán también su costo más diferenciado. Por eso hay que saber bien, si vos tenés dentro de tu plan, en tanto tiempo yo voy a terminar, tengo tantas cabezas animales, ok, no hay ningún problema, pero si eso
de repente tu producción es tan buena, es mejor hacer un silo trinchera que vos lo puedes guardar 5, 8 años, 10 años lo puedes guardar. Eso está recomprobado, ¿verdad? Que se puede guardar por muchísimos años en un silo trinchera. ¿Y cuáles son las condiciones para que el silo dentro de una trinchera no pierda sus nutrientes durante todo ese tiempo? El tamaño de picado es muy importante. El tamaño de picado y la compactación. Obviamente hoy en día ya se ponen, está inoculando, ¿verdad? con bacterias. Entonces al silo se lo va inoculando y ayuda eso a la fermentación. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que compactarlo bien, porque no son aeróbicas, son anaeróbicas, entonces quiere decir que no debe tener aire adentro, y por lo tanto tenemos que compactar muy bien. Entonces el tamaño picado es justamente, por un lado, por la digestión del animal, ¿verdad? Y el otro es la compactación. Si se compacta muy bien, y después el tapado, ¿verdad? Que es el sello para que no entre oxígeno. Muy bien, ahí te voy a interrumpir porque nos vamos a ir a otra pausa y después regresamos. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Ingeniero Uber, me dijiste que el ensilaje de maíz necesita un poquito más de cantidad de agua. Te pregunto, ¿cuánta cantidad de agua en base a milímetros o no sé cómo se mida necesita un buen ensilaje en un periodo? Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos mismos como productor y tener muy en cuenta, ¿sí? Porque de eso depende mucho el éxito de mi producción. Y la forma de medirla es con la cantidad de agua que hay en el suelo, en el perfil del suelo. Entonces, recomendamos que tenga mínimo 1,50 m, algunos técnicos dicen que debe tener 1,80 m, de profundidad debe haber agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a estar midiendo, porque hay una barra que sirve para extraer el suelo y vos vas midiendo la cantidad de humedad. Entonces, eso nos permite llegar hasta, y si tenemos aún humedad a 1,80 m, quiere decir que nosotros tenemos un suelo con bastante humedad, que nos garantiza que si en caso de que tengamos un pequeño lapso de escasez de agua por la falta de lluvia, eso me permite a mí, pero mejor dicho a la planta, sí, abastecerse todavía de agua, ¿sí? Porque la capacidad de raíz que tiene una planta de maíz va hasta 2,20 m o más, ¿sí? A esta profundidad va una planta adulta de maíz. Por eso también es muy importante, siempre es muy importante que haya cobertura, ¿sí? Porque la cobertura del suelo me permite todavía retener mayor cantidad de humedad y además me regula bastante la temperatura en el suelo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre en cuenta que los microorganismos que están en el suelo hacen una función muy importante de liberar y dejar disponibles los elementos útiles para la planta, ¿verdad? Entonces, toda esa actividad microbiológica que existe en el suelo es mayor cuando yo tengo una buena cobertura, ¿sí? Por eso, esos son los arranques principales, ¿verdad? Claro. Todo lo después va viniendo, ya son prácticas más sencillas de cuidar a la planta, que sería, qué sé yo, las plagas, nosotros problemas de enfermedades aún no tenemos, ¿verdad? Pero sí se puede presentar enfermedades y después yo voy midiendo y voy analizando con qué voy a cortar o qué tengo para cortar y con qué tengo para cosechar. Si voy a cosechar con esto o voy a cosechar con aquello, depende de mi situación, claro, misma, ¿verdad? Sí, y justamente ahí hablemos un poco de las herramientas de corte que tenemos acá en el mercado. Sí, están las convencionales, ¿verdad? O por decir así, que cortan un liño, cortan 2 liños, sí, que solamente cortan y van picando, claro, ¿verdad? Va normalmente al tractor, al enganche 3 puntos, o a unos, por la toma de fuerza del tractor. Estas son las más usuales, ¿verdad? Y después están las autopropulsadas, ¿verdad? Las máquinas grandes,
que ya cuenta con un sistema de craqueado. Como estábamos mencionando un rato atrás, hablamos de la importancia del craqueado porque para ayudar a la digestibilidad de los granos, o sea, al animal le ayuda a la digestibilidad quebrando los granos. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta eso para el momento de que yo voy a cortar. Si yo tengo las máquinas que van a la toma de fuerza del tractor, no debo cosechar con un grano muy seco porque no puedo quebrarlo, puedo quebrarlo. Entonces yo pierdo demasiado mucho. Haciéndolo con un craqueado, ya las máquinas esas tienen inclusive su no sé si llamarlo un pulverizador o un nebulizador que también inclusive ya va inoculando a la masa que va después al acoplado o a los camiones que van después al silo. Entonces yo tengo una gran ventaja con ese equipo porque me cortan, me dan buen picado y me craquean, me quebran el grano y inclusive ya tienen el equipo que me está inoculando a toda esa masa verde que estoy, así como se ha observado en la cosecha, ¿verdad? Eso es muy, digamos, muy positivo. Permite ya tener un material muy bueno para después dar o a lechera o ganado. Muy bien, Uwe, muchísimas gracias por tu presencia acá en Chaco Rural una vez más. Y realmente es muy importante e interesante todo lo que acabas de decir. No sé si tenés algo más No, para agregar. Principalmente agradecerte el tiempo y el espacio y decir a los productores que se animen a siempre buscar de hacer las cosas, digamos así, con excelencia, ¿verdad? Entonces yo creo que es por ese camino muchos productores también están apuntando y estamos tratando de hacer alimento con excelencia. Muy bien, esto ha sido Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Nosotros nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.